¿Puede un libro escrito hace miles de años describir acontecimientos que parecen cumplirse siglos después? Esa pregunta ha fascinado a creyentes, historiadores y escépticos durante generaciones. La Biblia contiene decenas de profecías que, según distintas interpretaciones, anticipan la caída de imperios, el destino de ciudades y la llegada de personajes decisivos. Hoy exploraremos algunas de las más sorprendentes y el contexto histórico que las rodea. Antes de comenzar, es importante entender que es una profecía bíblica. En la tradición de Israel, un profeta no era solamente alguien que anunciaba el futuro, también advertía sobre las consecuencias de las decisiones humanas, llamaba al arrepentimiento y transmitía mensajes que, según la fe de su pueblo, provenían de Dios. Algunas profecías hablaban de acontecimientos cercanos y otras fueron interpretadas como anuncios de un futuro lejano. Precisamente por eso, muchas profecías siguen siendo motivo de debate. Algunos consideran que describen hechos cumplidos con notable precisión. Otros sostienen que ciertos textos fueron redactados o editados después de los acontecimientos narrados. Entre ambas posturas existe un amplio campo de investigación histórica y arqueológica que continúa aportando nuevos datos y alimentando una discusión que permanece abierta hasta nuestros días. Una de las profecías más conocidas aparece en el libro del profeta Isaías. Allí se menciona a un gobernante llamado Ciro, presentado como el instrumento que permitiría el regreso del pueblo judío desde el exilio en Babilonia. Lo sorprendente es que el texto menciona su nombre, algo poco común en las profecías bíblicas. Este detalle ha convertido ese pasaje en uno de los más estudiados por especialistas de todo el mundo. Históricamente sabemos que Ciro II, rey de Persia, conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Poco después permitió que numerosos pueblos deportados regresaran a sus lugares de origen, entre ellos los judíos. El llamado Cilindro de Ciro, descubierto en el siglo XIX, confirma su política de permitir el retorno de pueblos exiliados y la restauración de diversos templos dentro de su imperio. Para muchos creyentes, la coincidencia entre el texto de Isaías y los hechos históricos constituye una de las evidencias más impresionantes de la inspiración bíblica. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que esa parte del libro pudo haber sido escrita durante el propio periodo del exilio, cuando el nombre de Ciro ya era conocido. Esta diferencia de interpretación continúa siendo objeto de intensos estudios académicos. Otra profecía que suele mencionarse es la relacionada con la antigua ciudad de Tiro, uno de los puertos más importantes del mundo fenicio. El profeta Ezequiel anunció que la ciudad sería destruida por numerosas naciones y que sus piedras, maderas y escombros serían arrojados al mar. Durante siglos, estas palabras parecieron imposibles de imaginar debido al enorme poder comercial que tenía aquella ciudad costera. Décadas después, Nabucodonosor atacó la ciudad continental, pero la fortaleza ubicada en una isla permaneció resistiendo. Más de 2 siglos más tarde llegó Alejandro Magno. Para alcanzar la isla ordenó construir un enorme camino utilizando precisamente piedras, madera y los restos de la antigua ciudad. Ese episodio histórico ha sido señalado por muchos como un notable paralelo con la descripción realizada por Ezequiel. Los arqueólogos confirman que Alejandro construyó ese enorme dique para conquistar la isla en el año 332 a.C. Sin embargo, algunos expertos consideran que la profecía combina acontecimientos ocurridos en distintos momentos históricos. Aún así, el caso de Tiro continúa siendo uno de los ejemplos más citados cuando se habla de profecías bíblicas relacionadas con ciudades antiguas y grandes imperios. Quizá ninguna ciudad simboliza mejor el poder del mundo antiguo que Babilonia. Los profetas Isaías y Jeremías anunciaron que aquella metrópoli perdería su grandeza y terminaría convirtiéndose en una región desolada. Durante siglos fue la capital de uno de los imperios más poderosos de la historia. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó un lento abandono que transformó sus majestuosas construcciones en ruinas admiradas hasta la actualidad.
La historia de Jerusalén también ocupa un lugar central en las profecías bíblicas. Diversos profetas advirtieron que, si el pueblo persistía en abandonar sus leyes, la ciudad sería conquistada y el templo destruido. Aquellas advertencias parecían impensables para muchos habitantes, pues Jerusalén era considerada el corazón espiritual de Israel y el lugar donde Dios había establecido su presencia entre su pueblo. En el año 70 después de Cristo, las tropas romanas dirigidas por Tito sitiaron Jerusalén para sofocar una gran rebelión judía. Tras meses de hambre y enfrentamientos, la ciudad cayó y el segundo templo fue destruido casi por completo. El historiador Flavio Josefo describió aquel episodio con detalle, convirtiéndolo en una de las principales fuentes para comprender este acontecimiento histórico. Los evangelios también contienen palabras atribuidas a Jesús acerca del futuro de Jerusalén. En uno de los pasajes más conocidos afirma que no quedaría piedra sobre piedra del templo. Para muchos creyentes, la destrucción ocurrida décadas después representa el cumplimiento de esa advertencia. Otros especialistas consideran que los relatos pudieron redactarse cuando esos hechos ya eran ampliamente conocidos por las primeras comunidades cristianas. Otro de los libros más fascinantes es Daniel. Sus visiones describen enormes estatuas, bestias y reinos que se suceden unos a otros. La interpretación más difundida identifica esos imperios con Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esta lectura ha influido profundamente en la tradición judía y cristiana, aunque algunos investigadores sostienen que el libro refleja acontecimientos relacionados con el siglo II a.C. Uno de los pasajes más famosos presenta una gran estatua formada por distintos metales. La cabeza es de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro. Finalmente, una piedra destruye toda la figura y establece un reino eterno. Desde hace siglos, esta visión ha sido interpretada como una representación simbólica del ascenso y caída de grandes imperios de la antigüedad. También resultan muy conocidas las llamadas 70 semanas de Daniel. Este pasaje ha generado innumerables interpretaciones entre estudiosos de distintas tradiciones religiosas. Algunos creen que anuncia la llegada del Mesías, mientras otros sostienen que hace referencia a acontecimientos políticos del período helenístico. La complejidad del lenguaje simbólico explica por qué continúa siendo uno de los textos más debatidos de toda la Biblia. El libro del Apocalipsis ocupa un lugar especial cuando se habla de profecías. Sus imágenes de jinetes, trompetas, bestias y catástrofes han despertado la imaginación de millones de personas. A lo largo de la historia, guerras, epidemias y desastres naturales han sido interpretados por algunos como señales del fin de los tiempos, mientras otros consideran que el libro utiliza símbolos para describir la lucha entre el bien y el mal. Una de las figuras más conocidas es la bestia y el misterioso número 666. Desde la antigüedad se han propuesto numerosas interpretaciones. Algunos investigadores creen que hacía referencia al emperador Nerón mediante un sistema numérico conocido como gematría. Otros sostienen que simboliza cualquier poder político que se opone a Dios, sin limitarse a una persona específica o a un momento determinado. Las profecías sobre el pueblo de Israel también ocupan un lugar importante en muchos debates actuales. Algunos creyentes consideran que el regreso de comunidades judías a su tierra durante el siglo XX representa el cumplimiento de antiguos anuncios bíblicos. Sin embargo, numerosos historiadores recuerdan que estos procesos fueron consecuencia de complejos factores políticos, sociales e internacionales desarrollados durante varios siglos. Precisamente por esa diversidad de interpretaciones, las profecías bíblicas siguen despertando enorme interés en todo el mundo. Para unos constituyen evidencias de la intervención divina en la historia, para otros representan textos profundamente simbólicos que deben entenderse dentro de su contexto cultural. Lo cierto es que pocas obras antiguas han influido tanto en la manera en que millones de personas interpretan el pasado, el presente y el futuro. Entre todas las profecías bíblicas,
las relacionadas con el Mesías ocupan un lugar central. Los primeros cristianos afirmaron que la vida de Jesús cumplía numerosos anuncios del Antiguo Testamento. Citaron textos de Isaías, Miqueas, Zacarías y los Salmos para explicar su nacimiento, su ministerio, su sufrimiento y su muerte. Estas interpretaciones fueron fundamentales para el desarrollo de la fe cristiana desde sus primeros años. Uno de los textos más citados es Isaías 53, donde aparece la figura del llamado siervo sufriente. Los cristianos lo relacionan con la pasión y muerte de Jesús, mientras que dentro del judaísmo existen interpretaciones diferentes que identifican al siervo con el pueblo de Israel o con otros personajes históricos. Esta diferencia demuestra cómo un mismo texto puede recibir lecturas muy distintas según la tradición religiosa. Otro pasaje ampliamente conocido se encuentra en el libro de Miqueas, donde se menciona a Belén como el lugar de origen de un futuro gobernante. Los evangelios de Mateo y Lucas presentan el nacimiento de Jesús en esa localidad, estableciendo una relación directa con aquella antigua profecía. Para los creyentes representa un cumplimiento significativo. Para otros investigadores forma parte de la construcción teológica de los relatos. También el libro de Zacarías describe la entrada de un rey humilde montado sobre un asno. Los evangelios narran que Jesús entró en Jerusalén de esa manera pocos días antes de su crucifixión. Desde entonces, este episodio ha sido considerado uno de los símbolos más importantes de la Semana Santa y uno de los ejemplos más conocidos de la conexión entre ambos testamentos. Más allá de las interpretaciones religiosas, las profecías bíblicas han ejercido una influencia enorme sobre la cultura mundial. Han inspirado pinturas, esculturas, novelas, películas y algunas de las obras musicales más importantes de la historia. Incluso personas alejadas de la fe conocen expresiones como el Apocalipsis, los cuatro jinetes o el juicio final, demostrando el profundo impacto cultural de estos antiguos escritos. Los descubrimientos arqueológicos también han contribuido al estudio de estos textos. Hallazgos como los manuscritos del Mar Muerto permitieron comprobar que numerosos libros del Antiguo Testamento ya circulaban siglos antes del nacimiento de Jesús. Estos documentos no prueban una interpretación concreta de las profecías, pero sí ofrecen información valiosa sobre la transmisión y conservación de los textos bíblicos a través del tiempo. Hoy, arqueólogos, lingüistas, historiadores y especialistas en religiones continúan investigando el contexto en el que fueron escritos estos libros. Cada nuevo descubrimiento ayuda a comprender mejor el mundo antiguo, las costumbres de sus pueblos y la forma en que las primeras comunidades interpretaban los acontecimientos de su época mediante un lenguaje lleno de símbolos y profundas imágenes espirituales. Quizá el verdadero valor de las profecías no radique únicamente en intentar predecir el futuro, también reflejan las esperanzas, los temores y las convicciones de generaciones enteras. Son el testimonio de pueblos que buscaron encontrar sentido en medio de guerras, exilios, crisis y grandes transformaciones, dejando un legado que continúa despertando preguntas hasta nuestros días. Por esa razón, las profecías bíblicas siguen siendo objeto de estudio tanto para creyentes como para quienes las analizan desde una perspectiva histórica. Algunas parecen encontrar sorprendentes paralelos con acontecimientos posteriores. Otras permanecen abiertas a distintas interpretaciones. En cualquier caso, pocas colecciones de textos antiguos han generado debates tan intensos y duraderos como los que encontramos en la Biblia. Más de 2000 años después, las profecías bíblicas continúan despertando asombro, inspiración y debate en todo el mundo. Quizá nunca exista una respuesta definitiva para todas ellas, pero su influencia sobre la historia, la cultura y la fe es innegable. ¿Y tú? ¿Crees que algunas profecías realmente se cumplieron o piensas que todo tiene una explicación histórica? Déjalo en los comentarios y acompáñanos en el próximo documental.